México, mediados de los años 90. Apenas recuperándose de una de las crisis económicas más graves de su historia, el llamado Error de Diciembre de 1994. En cuestión de semanas, el peso se desplomó, los intereses se dispararon, las empresas dejaron de pagar sus créditos y el sistema bancario entró en pánico. El país estaba al borde del colapso financiero. Fue entonces cuando apareció un nombre que se grabaría para siempre en la memoria colectiva: Fobaproa, un programa de rescate que prometía estabilizar el sistema, pero que terminaría convirtiéndose en una deuda histórica que los mexicanos siguen pagando hasta el día de hoy. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa, fue creado en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Su objetivo principal era simple: servir como un mecanismo de respaldo para los bancos en caso de una emergencia económica. Una especie de seguro para evitar que una crisis provocara la quiebra masiva de instituciones financieras. En otras palabras, el gobierno sería el aval de los bancos si se presentaba un desastre. Durante varios años, el Fobaproa estuvo en las sombras. No era noticia, no aparecía en discursos, no generaba controversias. Pero todo esto cambió en 1995, cuando estalló la crisis financiera y el gobierno, ahora bajo el mando de Ernesto Zedillo, decidió activarlo para evitar un colapso total del sistema bancario. Lo que comenzó como una medida temporal terminó siendo una transferencia multimillonaria de deuda privada al erario público. El error de diciembre, como se le llamó al desplome del peso tras la devaluación de 1994, fue solo el detonante. Y por cierto, de esto ya te he hablado en otro video. La economía ya venía frágil. Durante los años anteriores, el crédito se había expandido sin control. Los bancos, recién privatizados, prestaban dinero sin demasiadas garantías. Mucha gente pidió créditos para casas, autos o negocios. Pero con la crisis, los intereses se dispararon hasta el 100%. Nadie podía pagar. Miles de empresas quebraron. La morosidad creció a niveles nunca antes vistos. Y los bancos comenzaron a colapsar. Uno tras otro reportaban pérdidas millonarias. Si el gobierno no intervenía, todo el sistema financiero mexicano iba a reventar. Y si eso ocurría, la consecuencia sería una depresión económica peor que la de 1982. Ante ese escenario, el presidente Zedillo autorizó el uso del Fobaproa para comprar las deudas incobrables de los bancos. Literalmente, el Estado asumió los créditos vencidos para limpiar los balances de los bancos. La idea era que, con eso, podrían seguir operando y no quebrar. Pero el costo fue monumental. El mecanismo fue el siguiente. El Fobaproa tomaba los créditos vencidos de empresas, individuos o instituciones y los transformaba en deuda pública. Es decir, el gobierno los pagaría con dinero del erario. A cambio, los bancos podían seguir operando. La jugada evitó el colapso inmediato. Sí, pero dejó una herida financiera que aún a día de hoy sigue abierta. En total, el Fobaproa absorbió más de 552,000 millones de pesos en créditos vencidos. Para ponerlo en perspectiva, era casi el 15% del PIB del país en ese momento. Para cubrir esa cantidad, el gobierno emitió bonos, lo cual convirtió la deuda en un compromiso de largo plazo con intereses que hasta hoy seguimos pagando. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Nadie supervisó bien qué créditos absorbieron. Se encontraron casos de empresas fantasma, créditos fraudulentos y préstamos hechos a personajes políticamente cercanos al poder. Es decir, además de pagar por la crisis, los mexicanos pagaron por los abusos. En 1998, el Fobaproa se convirtió en un tema candente en la política nacional. El entonces diputado Andrés Manuel López Obrador, que lideraba el PRD,
denunció que el rescate había sido un atraco legalizado. Su discurso fue claro: convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública para todos. El Congreso exigió transparencia. Se formaron comisiones para revisar los créditos rescatados, y lo que encontraron fue alarmante. Políticos, empresarios, empresas quebradas, medios de comunicación, todos aparecían en la lista del Fobaproa. Se hablaba de préstamos a Televisa, Grupo Posadas, Grupo Alfa, incluso a gobiernos estatales. El país entero descubrió que había pagado de su bolsillo los errores, abusos y excesos de la élite empresarial. La presión pública fue tan grande que el Congreso exigió ponerle fin al programa. En 1999, el Fobaproa fue sustituido por el IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, pero el daño ya estaba hecho. El IPAB, que sigue existiendo hasta hoy, fue presentado como un mecanismo más moderno y transparente. Su función es parecida: proteger los ahorros de los mexicanos en caso de quiebra bancaria. Pero también heredó la deuda del Fobaproa. A través de este nuevo instituto se siguieron pagando los intereses de aquella deuda multimillonaria. Lo que pocos sabían es que esos pagos no se detuvieron. Año tras año, en el presupuesto de egresos se asigna una partida para pagar los bonos IPAB. Es decir, la deuda que se contrajo para rescatar a los bancos sigue generando interés, y los mexicanos la seguimos pagando, 25 años después. De hecho, se estima que la deuda total con intereses ya superó el billón de pesos. Y lo más frustrante es que muchos deudores originales nunca pagaron, porque su deuda fue perdonada al ser transferida al Estado. Es como si tú debieras dinero a un banco, no pudieras pagar, y el gobierno dijera: no te preocupes, yo pago por ti, pero con el dinero de la gente. ¿Era necesario el Fobaproa? Hay opiniones divididas. Algunos economistas argumentan que, aunque fue un acto doloroso, el Fobaproa salvó al país de una catástrofe mayor, que sin ese rescate, el sistema bancario se habría derrumbado, millones habrían perdido sus ahorros y las consecuencias serían devastadoras. Pero otros opinan que fue un robo legalizado, que no hubo reglas claras, que se rescató a empresas sin revisar su situación real, que se benefició a los amigos del poder, que se aprovechó el caos para hacer negocios. Y lo más grave de todo, que no se exigieron responsabilidades. No hubo castigos, no se investigó a fondo. No se sancionó a los bancos que prestaron sin garantías. Fue, en palabras de muchos, el mayor acto de socialización de pérdidas en la historia moderna del país. A pesar del secretismo inicial, se filtraron varias listas de beneficiarios del Fobaproa. En ellas aparecían empresas muy conocidas: Grupo Maseca, Grupo Posadas, Grupo Radio Centro, TV Azteca, Banca Serfín y muchos otros. Algunas de estas empresas recibieron condonaciones millonarias, otras simplemente fueron rescatadas sin devolver nada. También se detectaron casos de créditos a nombre de políticos, familiares de funcionarios y empresas sin operaciones reales. Aunque se intentó ocultar esta información, el escándalo fue tan grande que en los años siguientes se convirtió en bandera de campaña para muchos actores políticos. Y aquí está la paradoja: muchas de esas empresas que fueron rescatadas por el Estado hoy siguen siendo parte del poder económico de México. Mientras tanto, la deuda que generaron la seguimos pagando, tú y yo. Según cifras oficiales, el pago de intereses del Fobaproa, hoy a través del IPAB, se lleva entre 30 y 40 mil millones de pesos al año. Es decir, cada año México destina una suma millonaria simplemente para pagar una deuda que no generó riqueza, ni infraestructura, ni bienestar. Solo para cubrir un rescate bancario mal manejado. Para ponerlo en perspectiva, lo que se paga anualmente por esa deuda podría financiar miles de becas, decenas de hospitales
cientos de escuelas. Pero no, se va a pagar intereses de un rescate ocurrido hace casi 30 años, y todavía falta. Según proyecciones del propio IPAB, el pago total podría extenderse hasta el año 2042 o más. El caso Fobaproa no es solo un tema económico, es una lección histórica sobre cómo no manejar una crisis, sobre la falta de transparencia, sobre cómo los costos de los errores de unos pocos pueden recaer en millones, sobre la fragilidad de nuestras instituciones financieras y sobre la facilidad con lo que se puede borrar la línea entre lo público y lo privado. Desde entonces, el gobierno ha prometido que no habrá más rescates similares, pero la realidad es que el sistema financiero mexicano sigue vulnerable, y lo más preocupante es que, al día de hoy, muchos jóvenes no saben qué fue el Fobaproa, o lo conocen solo como una palabra suelta en debates políticos. No saben que, sin saberlo, también lo están pagando. El Fobaproa fue presentado como una solución urgente a una crisis, pero terminó siendo una losa permanente para varias generaciones. Fue la transferencia de una deuda privada a la cuenta pública. Fue un acto de poder, fue una lección dolorosa, y sigue siendo hasta hoy uno de los episodios más polémicos y costosos en la historia moderna de México. Si esta historia te pareció reveladora, te invito a conocer el error de diciembre de 1994, la decisión que detonó esta cadena de acontecimientos. Te dejo este video aquí mismo, en Memoria Crónica. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú crees que el Fobaproa fue un rescate necesario o el fraude del siglo?